Hay una frase atribuida a Jesús que ha atravesado los siglos, pero casi nadie la ha comprendido realmente. El reino de Dios está dentro de vosotros, durante generaciones fue convertida en poesía religiosa, en promesa para después de la muerte, en metáfora moral. Pero, ¿y si fuera una instrucción práctica? ¿Y si fuera un código? ¿Y si fuera la clave olvidada de la abundancia? Respira profundamente, porque lo que estás a punto de escuchar puede reorganizar completamente tu relación con el dinero, la prosperidad y la espiritualidad. Desde pequeños nos enseñaron algo peligroso, aunque la riqueza y la santidad caminan en direcciones opuestas, que desear abundancia es señal de ego, que el dinero contamina el alma, que lo espiritual exige carencia. Pero observa con atención, Jesús nunca condenó el dinero, condenó el apego, nunca atacó la riqueza, señaló la idolatría, nunca glorificó la miseria, enseñó libertad interior. Existe una diferencia inmensa entre poseer recursos y ser poseído por el miedo a perderlos. El reino del que hablaba no es un territorio físico, no es un cielo lejano, no es una recompensa futura. El reino es un estado de conciencia, y la conciencia crea realidad. Antes de que algo exista en el plano material, primero existe como percepción. Antes de que algo se manifieste como forma, ya vibraba como posibilidad. Antes de que haya abundancia externa, debe existir coherencia interna. Ahora detente un instante. Cuando piensas en dinero, ¿qué sientes realmente? ¿Expansión o tensión? ¿Confianza o ansiedad? ¿Merecimiento o culpa silenciosa? Porque el reino no puede expresarse en una conciencia que todavía vibra en escasez. Cuando Jesús decía, buscad primero el reino y todo lo demás será añadido, estaba revelando un orden espiritual inquebrantable. Primero el Estado, después la manifestación, primero la identidad, después la provisión. Pero la humanidad hizo lo contrario. Buscamos la provisión sin transformar la identidad. Perseguimos el dinero sin sanar la conciencia. Intentamos atraer abundancia mientras internamente creemos que no es para nosotros. Y esa contradicción crea bloqueo. El reino no responde a la desesperación, responde al alineamiento. Imagina que dentro de ti existe un centro silencioso donde no hay miedo a que falte nada. Un espacio interior donde sabes, sin pruebas externas, que estás sostenido, que hay suficiente, que tú eres suficiente. Ese espacio es el reino, y cuando habitas ahí, algo comienza a reorganizarse en tu realidad. Las oportunidades aparecen, las ideas fluyen, en las personas correctas se cruzan en tu camino. Las decisiones se vuelven claras, no porque el mundo cambió, sino porque tu frecuencia cambió. La escasez no es falta de dinero, es desconexión de la fuente interior. Muchos viven pidiendo afuera lo que nunca han activado adentro. Esperan que el mundo confirme su valor, mientras internamente dudan de merecer. Pero el reino funciona diferente. No mendiga, no suplica, no compite, expande. Jesús hablaba en parábolas porque el conocimiento profundo siempre ha sido protegido. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y aquí está algo que casi nadie dice. A muchas personas espirituales tienen un conflicto inconsciente con la prosperidad. Creen que ser humilde significa vivir en limitación. Confunden desapego con rechazo. Asocian riqueza con corrupción. Esa creencia crea una barrera invisible, porque no puedes manifestar aquello que inconscientemente juzgas. Si en lo profundo crees que el dinero es sucio, tu mente encontrará la forma de alejarlo. Si asocias prosperidad con egoísmo, tu sistema interno saboteará cualquier expansión, y entonces se repite el ciclo de esfuerzo sin flujo. Pero Jesús habló de vida en abundancia. Abundancia, no supervivencia, no resignación, no carencia espiritualizada, vida abundante. Eso comienza cuando reconoces que el reino ya está dentro de ti, cuando entiendes que no necesitas convertirte en alguien diferente para merecer prosperidad, solo necesitas recordar quién eres. El reino no es algo que se construye, es algo que se reconoce, y cuando lo reconoces, el miedo comienza a perder fuerza, porque ya no buscas desde la falta, creas desde la plenitud. En el próximo bloque profundizaremos en algo aún más delicado, los votos invisibles de pobreza, la culpa espiritual heredada y el miedo inconsciente a brillar, porque a veces el mayor obstáculo para la abundancia no es la falta de oportunidad, es la creencia secreta de que no debemos tener. En Respira en el reino no está lejos, está esperando ser activado. Existe algo que casi nadie se atreve a señalar, un bloqueo que no siempre es consciente, una lealtad invisible que opera en silencio, un pacto interno que muchos hicieron. Saint Sable. Durante siglos, la espiritualidad fue asociada con sacrificio, renuncia y privación. Se glorificó la escasez como si fuera una prueba de pureza. Se romantizó la carencia como si fuera señal de santidad. Y aunque Jesús jamás enseñó que la miseria fuera sagrada, la interpretación humana terminó construyendo esa idea. Observa esto con calma. ¿Cuántas veces escuchaste frases como el dinero corrompe, es más difícil que un rico entre al reino? Hay que sufrir para purificarse. En esas frases repetidas generación tras generación fueron creando un programa profundo en la conciencia colectiva. Y tal vez tú
ser puro, sí brillo, seré juzgado, respira profundamente, porque mientras esa creencia esté activa, el reino no puede expresarse en plenitud a través de ti. La culpa espiritual es uno de los bloqueos más poderosos de la prosperidad. No es falta de talento, no es falta de oportunidades, es conflicto interno. Una parte de ti desea expansión, otra parte teme traicionar algo sagrado, y esa división fragmenta tu energía. Recuerda algo esencial: Jesús habló del desapego, no del rechazo. Habló de libertad interior, no de autocastigo. Habló de confianza absoluta en la provisión. Cuando decía no os preocupéis por el mañana, estaba señalando un estado de conciencia donde la ansiedad desaparece porque la conexión es firme. Pero la mente humana transformó esa enseñanza en resignación pasiva, y eso creó generaciones que esperan milagros, mientras internamente desconfían de recibir. Observa la diferencia. Desapego significa sí lo tengo, lo uso con conciencia. Si no lo tengo, sigo en paz. El rechazo significa no lo quiero porque es impuro. Es la distancia entre ambas cosas. Muchos rechazan la abundancia por miedo a perder identidad espiritual. Pero el reino no compite con la prosperidad. El reino la ordena. Cuando la conciencia está alineada, el dinero deja de ser un ídolo y se convierte en herramienta. Herramienta para expandir, herramienta para servir, herramienta para crear. La verdadera pregunta no ¿es espiritual tener dinero? La pregunta es, ¿desde qué estado de conciencia lo sostienes? Si lo sostienes desde miedo, te dominarán. Si lo sostienes desde ego, pero si lo sostienes desde el reino, fluirá sin esclavizarte. Ahora observa algo aún más profundo. Muchas personas temen brillar, temen destacar, temen crecer demasiado, temen superar el nivel de su entorno, porque crecer implica romper lealtades invisibles. Tal vez en tu linaje hubo carencia constante. Tal vez prosperar significaría ir más allá de lo que tu familia conoció, y una parte inconsciente puede sentir que eso es traición. Ese conflicto bloquea la manifestación. El reino exige coherencia, no perfección, coherencia. Si dices que deseas abundancia, pero internamente temes sobresalir, el flujo se detiene. Jesús multiplicó los panes frente a la escasez. No reaccionó con pánico, no reaccionó con queja, reaccionó con conciencia de provisión. Antes de la multiplicación, hubo gratitud, y eso no es un detalle menor. La gratitud no fue respuesta al milagro, fue el estado que lo permitió. Aquí está la clave: la conciencia de provisión precede a la provisión visible. No agradeces porque tienes porque agradeces desde certeza. Esa certeza nace cuando el voto invisible se rompe. Cuando dices internamente, puedo ser espiritual y próspero, puedo expandirme sin perder mi esencia. La abundancia no me aleja del reino, es expresión del reino. Siente lo que ocurre en tu cuerpo cuando escuchas eso. Hay resistencia, hay alivio, hay miedo. Solo observa, porque en el siguiente bloque vamos a integrar todo esto en una activación profunda. Una forma práctica de entrar en el estado del reino y permitir que la abundancia comience a fluir sin lucha, no como esfuerzo forzado, sino como consecuencia natural de la identidad transformada, recibida lentamente. El bloqueo nunca fue externo, siempre fue una creencia esperando ser iluminada. Hasta ahora hemos hablado de conciencia, devotos, invisibles, de culpa, spiritual, de la diferencia entre apego y libertad. Pero todo conocimiento que no se encarna se convierte en información estéril. Y el reino no es teoría, es experiencia. Cierra los ojos por un momento, incluso si estás escuchando esto en silencio interior. Respira. Imagina que frente a ti no hay cuentas, ni números, ni preocupaciones. Solo un espacio amplio, dorado y silencioso. Ese espacio representa el reino, no es algo que debes alcanzar, es algo al que debes entrar. Jesús no enseñó técnicas de acumulación, enseñó identidad, enseñó a recordar la conexión directa con la fuente. Cuando él hablaba con autoridad no era porque tuviera posesiones, era porque sabía quién era. Y aquí está el punto más importante de todo este mensaje: la prosperidad responde a la identidad, no al esfuerzo desesperado. Mientras te percibas como alguien que intenta sobrevivir, actuarás desde la escasez. Pero cuando te percibes como expresión del reino, tu sistema nervioso se relaja, tu mente se expande, tus decisiones cambian y el mundo responde a esa nueva coherencia. Ahora pregúntate en silencio: si realmente creyera que el reino está dentro de mí, ¿cómo pensaría sobre el dinero? ¿Cómo me movería? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo decidiría? La mayoría busca señales externas para sentirse seguro, pero el reino funciona al revés. Primero eliges la seguridad interior, luego la realidad comienza a reflejarla. Este es el misterio de la fe del que hablaba Jesús. Al no fe como
Imagina que en el centro de tu pecho hay una luz dorada. No una luz agresiva, sino cálida, estable, viva. Esa luz es el reino. No depende de tu saldo bancario, no depende de validación externa, no depende de comparación, simplemente es, y desde esa luz, repeat in tournament. Yo soy sostenido, yo soy fuente, yo soy expresión de abundancia. El reino vive en mí, no lo repitas como afirmación forzada, repítelo como reconocimiento. Siente la diferencia, cuando la identidad cambia, el comportamiento cambia. Empiezas a aceptar oportunidades que antes rechazabas, empiezas a poner límites donde antes había miedo, empiezas a invertir en ti donde antes había duda, empiezas a actuar desde expansión, no desde supervivencia. Eso es manifestación real, no magia superficial, transformación de conciencia. El reino no es un premio futuro, es una frecuencia presente, y cuando permaneces en ella, algo interesante sucede. El dinero deja de ser una obsesión y comienza a ser consecuencia. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta. Las decisiones se vuelven estratégicas y serenas al mismo tiempo. Porque ya no estás intentando llenar un vacío, estás expresando una plenitud. Jesús no vino a enseñar resignación, vino a revelar identidad. Y la identidad correcta elimina el miedo a la escasez. Recuerda esto, no persigas la abundancia, recárgala. No mendigues oportunidades. Conviértete en alguien que naturalmente las atrae. No luches por demostrar valor. Reconoce que el valor ya está en tu esencia. El reino no necesita convencer a nadie, simplemente irradia. Y cuando irradias desde esa conciencia, el mundo se reorganiza a tu alrededor. Tal vez no de manera instantánea, tal vez no como la mente impaciente desea, pero inevitablemente, porque la realidad externa siempre termina reflejando la estructura interna. Hoy no se trata de cuánto dinero tienes, se trata de quién decides ser. Si decides ser escasez, el mundo confirmará esa identidad. Si decides ser reino, el mundo comenzará a responder a esa nueva frecuencia. Respira una vez más y siente la luz en tu pecho. No estás separado de la fuente, no estás excluido de la provisión, no estás destinado a la carencia. El reino está dentro de ti, y cuando lo activas, la abundancia deja de ser una meta lejana. Se convierte en una consecuencia natural de tu conciencia. Permanece ahí, y deja que el flujo comience.